Hoy vamos a estudiar el concepto de función. Para estudiar el concepto de función, he colocado estos 4 ejemplos de relaciones. ¿Por qué? Porque una función es una relación, pero no es cualquier tipo de relación. Veamos la definición. Una función es una relación que asigna a cada elemento del dominio un solo elemento del codominio. Es decir, la regla de asociación entre el dominio, los elementos del dominio y los elementos del dominio es tal que a cada uno de los elementos del dominio les asigna un solo elemento del codominio. Veamos los ejemplos. Si miramos a R1, a los elementos del conjunto a cada uno de los elementos del conjunto A los hemos asociado con un solo elemento del conjunto B. Veamos R2. ¿Es R2 una función? No. A este elemento del dominio le hemos asociado 2 elementos del codominio. R2 asigna a este elemento 2 elementos del codominio, de tal forma que R2 no es una función. ¿Es R3 una función? No. R3 no es una función porque a este elemento no le hemos asignado ningún elemento del codominio. ¿Es R4 una función? Sí, R4 es una función. A cada elemento del dominio le hemos asignado un solo elemento del codominio. Observe que la definición no dice nada respecto a que, por ejemplo, este elemento del codominio no haya sido asignado a ningún elemento del dominio. Como tampoco dice que los elementos que asignamos a los elementos del dominio tengan que ser diferentes. Lo importante es que a cada elemento del dominio le asignemos un solo elemento del codominio. En este caso, al elemento 1, al elemento 2 y al elemento 4 del dominio le hemos asignado este elemento del codominio. Pero a cada uno de ellos le hemos asignado uno solo, sin importar que sea el mismo para él y él. Veamos otros ejemplos. Si tenemos esa relación R1, ¿podemos decir que es función? Sí. A cada elemento del dominio le hemos asignado un solo elemento del codominio. Si tenemos R2, ¿eso es una función? Sí. Hemos asignado a cada uno de los elementos del dominio, le hemos asignado un único elemento del codominio. ¿Es R3 función? No. A este elemento del dominio no le hemos asignado ningún elemento del codominio. ¿Es R4 una función? Sí. A cada uno de los elementos del dominio se le ha asignado un elemento del codominio. Y nuevamente, no interesa que este elemento del codominio no haya sido asignado a ningún elemento del dominio. Como tampoco interesa que a los elementos 2 y 4 les hayamos asignado el mismo elemento en el codominio. Son entonces R1, R2 y R4 funciones. Veamos otro ejemplo. Si pienso en esta relación, ¿podemos decir que es una función? Sí. Esta es una función que está asignando al conjunto de los números naturales, le está asignando los números naturales. Es una función que asigna a cada número natural, le está asignando otro número natural, que en este caso es el mismo. Es decir, si continuáramos dibujando elementos, diríamos 5 le asigno 5, a 6 le asigno 6, a 7 le asigno 7.
etcétera, etcétera, etcétera. De tal forma que podríamos escribir que esta que he llamado la función f1 es una función del conjunto de los naturales en el conjunto de los naturales, de tal forma que toma un número natural n y le asigna el mismo. A esta función se le acostumbra a llamar función idéntica. ¿Por qué? Porque es una función que a cada elemento le asigna el idéntico, el mismo. Veamos otro ejemplo. Esta es una función que he llamado f2, donde el dominio es el conjunto de los números naturales y el codominio es el conjunto de los números reales. A el 1 le estamos asignando el 1, a el 2 le estamos asignando un medio, al 3 le estamos asignando un cuarto. Un cuarto es la asignación que hacemos para 4. Si continuamos de esta forma, podríamos decir a 5 le asignamos un quinto, a 6 le asignamos un sexto. Y podríamos continuar. Observen que colocar más elementos ya comienza a hacer más difícil el diagrama, más largo. Por eso es más fácil escribirlo de esta manera. Podemos decir que f2 es una función del conjunto de los naturales en el conjunto de los números reales, en donde a cada número natural le asignamos su inverso multiplicativo, es decir, a cada n le asigno 1 sobre n. Veamos este ejemplo. Lo he querido llamar la función f3. Es una función del conjunto de los reales en el conjunto de los reales. De tal forma que a menos 1 lo estoy asignando con 1. A 1 lo asigno con 1. 0 con 0. Raíz de 2 va con 2. O sea que, si lo pensamos un momento, podría decir, por ejemplo, a 3 le voy a asignar, sí, 9. A 4, 16. A 5, 25. Claro, o sea, f3 es una función que a cada número real le asigna otro número real que corresponde a su cuadrado. A cada real le asigna su cuadrado. Observen nuevamente que el diagrama sagital, el diagrama de flechitas, comienza a complicarse. Tendría que hacer un diagrama muy grande para colocar más valores aquí. Por eso los diagramas sagitales no nos van a ayudar mucho cuando pensamos en funciones. Sin embargo, veamos otro ejemplo. Tenemos una función, porque es una función, ¿verdad? A cada número natural le estamos asignando el 4. A cada uno de los naturales le asigno un único elemento también de los números naturales, que es el 4. Cada elemento natural ha sido asignado en el 4. O sea que es una función. Esa función la podríamos escribir de esta manera. Es una función del conjunto de los naturales en el conjunto de las naturales, de tal forma que a cada número natural n le asigna el 4. Cuando esto sucede, cuando todos los números se les asigna el mismo valor, decimos que es una función constante. Esos son 4 ejemplos de funciones. Veamos otro. Si tomamos el conjunto de los naturales, en los naturales, este ejemplo es nuevamente el mismo. He escogido este ejemplo porque podemos trabajar mucho en él. Es el que hemos llamado función constante, que lo habíamos escrito de esta manera. La función, ahora la estoy llamando f, que asigna a cada número natural n, le asigna el número natural 4.
es una función constante. Si pensamos en esta función, puedo decir que su dominio, que el dominio de esta función f, que lo podemos escribir así, como don f, y lo leemos como dom de f o dominio de f, es el conjunto del 1, 2, 3, 4, 5, etc., es decir, el conjunto de los números naturales. El codominio, que lo podemos escribir como cod de f, es también el conjunto de los números naturales. Y recordemos, podemos hablar también de el rango. El rango de f, recordemos, es solamente conformado por los elementos que son imagen de algún elemento del dominio. O sea, en este caso, el rango de la función f, que la escribimos de esta manera como ran de f, es solamente el conjunto formado por el 4. El 4 es el único elemento que es imagen de los elementos del dominio. Eso lo podemos representar de esta manera. ¿Qué es esto? Una función se puede representar entonces como una máquina. Una máquina que tiene una entrada, realiza con esa entrada algún proceso y después de que realiza ese proceso nos da una salida. Podemos pensar en cualquier función como una máquina de esa forma. Así, podemos decir que esta función f es una función que recibe un número n, le hace un proceso y nos devuelve, nos entrega, nos da como salida el proceso que f le hace a n. Esto lo leemos como f de n. Por ejemplo, para este mismo caso, cuando a esta máquina que hemos llamado f le entra 1, ella lo procesa y sale un 4, este 4. Cuando entra 2, ella lo procesa y sale 4, este 4. Y así sucesivamente. Si entra 3, lo convierte en 4. Si entra 4, lo convierte en 4. A 5, lo procesa, le asigna 4. Y así sucesivamente. Es decir, que se generan entonces las parejas 1 con 4, primero la entrada, luego la salida, 2 con 4, ¿cierto? La pareja 2, 4, la pareja 3, 4, siempre primero la entrada, luego la salida, la pareja 5, 4 y así sucesivamente. O sea que podemos decir que si por aquí entra algún número n, ella lo va a procesar y lo convierte en 4. A un número n, ella le asigna 4. O sea que nuestras parejas son de la forma n, 4. Cuando tenemos esto, podemos decir, entonces el proceso que f, la maquinita f, la función f, le hace a n es convertirlo en 4 y lo podemos escribir de esta manera. Se acostumbra a leer como f de n igual a 4. La función actúa sobre n y lo convierte o le asigna el 4. También podemos escribir entonces o decir sobre esta representación como maquinita que el dominio de la función f son entonces los valores de la entrada de la máquina y que el rango son los valores de la salida de la máquina. Como siempre sale 4, como decíamos aquí, entonces decimos que es la función constante 4, la función que toma un n y lo convierte en 4. Y como hacíamos con la representación de las relaciones, podemos entonces tomar estas parejas ordenadas y representarlas en un plano cartesiano. Observe que al igual que en las relaciones, los elementos de la primera componente, el primer elemento de cada una de las parejas ordenadas, van sobre el eje
horizontal. Se acostumbra a colocar en el eje horizontal. Y los elementos de la segunda componente, es decir, la salida de la maquinita, lo colocamos sobre el eje vertical. En este caso tenemos las parejas 1 con 4, 2 con 4, 3 con 4, 4 con 4, 5 con 4 y así sucesivamente. Observe entonces que siempre podemos hacer eso. Miremos este ejemplo. Hemos asignado una función denominada f del conjunto de los números reales en el conjunto de los números reales. De tal forma que al 1 le asignamos 2, a 2 le asignamos 4, a 3 le asignamos 6. O sea que a un medio le voy a asignar, sí, el 1, ¿cierto? O sea, a cada elemento le estoy asignando el doble. Claro, menos 1 tendría que asignarlo con menos 2. Pero observe que, como dijimos anteriormente, ya el diagrama sagital comienza a complicarse porque solamente he dibujado estos elementos y el conjunto de los números reales es infinito, o sea que no puedo dibujar todos sus elementos. Sin embargo, el diagrama sagital me ayuda a hacerme una idea de cómo es la función. Sin embargo, es más práctico escribirlo simplemente así. La función f del conjunto de los reales en el conjunto de los reales toma un x de los reales, cualquier número real, y le asigna 2x, o sea, le asigna su doble. Si lo pensamos como la maquinita, entonces diríamos, es la máquina f, porque así hemos llamado a la función. Tomamos la entrada, una entrada x, f procesa x, y tenemos la salida, o sea, tenemos el proceso que f le hace a x, es decir, f de x. Si tomamos el 1 y decimos, como entrada, la máquina f lo procesa y lo convierte en 2. A 1 le asigna 2. A 2 le asigna su doble, es decir, 4. A 3 le asigna el doble, o sea, 6. A 4, 8. A 5, 10 y así sucesivamente. De tal forma que podemos decir que a un x le asigna 2x y se generan nuestras parejas ordenadas. Podemos escribir de manera resumida que el proceso que f le hace a x es multiplicarlo por 2 y lo escribimos como f de x igual a 2x. Podemos decir entonces que el dominio de nuestra función son todos los reales. Y aquí la salida de nuestra maquinita, es decir, el rango de nuestra función, también son todos los reales. Observe que para este caso, el dominio son los reales, el rango son los reales y el codominio también son los reales. Podemos escribirlo también así si queremos. Otra forma de escribirlo, la función f de los reales en los reales, de tal forma que se toma un número real x y le asignamos el proceso que f le asigna a x o f de x es 2x. También podemos representarlo obviamente en un plano cartesiano. Hemos pintado en el plano cartesiano algunos de los puntos, algunas de las parejas ordenadas que aparecen aquí. Y cuando hemos hecho ese trabajo, hemos pintado esas parejas ordenadas, como estamos trabajando en el conjunto de los números reales, podemos decir que entre cada uno de estos puntos hay muchos otros puntos, porque para cada x hay que asignarle su doble. O sea que puedo pensar en unir todos estos puntos. Y si uno de esos puntos, dado que el dominio son todos los números reales, entonces obtengo esa gráfica, obtengo esa recta. A esa recta, ¿cierto? Se le acostumbra a llamar función lineal.
Veamos más ejemplos. Si tengo una función del conjunto de los reales, en el conjunto de los reales, de tal forma que a cada x le estoy asignando su cuadrado. Le estoy asignando x al cuadrado. Si lo pienso como la maquinita, digo la entrada es un número real x, que sería el dominio, o sea que el dominio van a ser todos los números reales. Por aquí tenemos los números reales entrando a la maquinita para que sean procesados por la función f y los convierta en, o les asigne, su cuadrado. O sea que el proceso que f le hace a dx, o sea f de x, es tomar el x y elevarlo al cuadrado. Si miramos las parejas que se conforman, entonces a 1 le asignaríamos el 1, ¿cierto? El cuadrado de 1 es 1. El cuadrado de 2 es 4. El cuadrado de menos 1 es 1. Y así sucesivamente. De tal forma que el cuadrado de x es x al cuadrado. Y tendríamos estas parejas ordenadas. Hemos escrito aquí la pareja ordenada de manera general. A cada x lo asigno, su pareja es x al cuadrado. Le estamos asignando a cada x su cuadrado. Podemos escribirlo de esta manera. Como decíamos, que si dibujábamos eso en el plano cartesiano, aquí lo tenemos, la entrada de nuestra máquina lo dibujábamos sobre la horizontal y la salida de la máquina sobre la vertical. Es decir, que podemos decir entonces que el dominio, que lo escribimos de esta manera, de nuestra función, son los reales. Y lo pintamos sobre el eje X. Es la entrada de la máquina. Mientras que el codominio, o sea, las segundas componentes de la pareja, el codominio son los reales. Y adicionalmente podemos pensar en el rango. ¿Quién es el rango de nuestra función? El rango de nuestra función son todos estos elementos, todos los elementos que son, bien sea positivos o el 0. O sea que podemos escribir que el rango son los reales positivos, observen este más, y a ellos le estamos adicionando el conjunto cuyo único elemento es el 0. Esta es una forma de escribirlo. La otra forma de escribirlo es como un intervalo que empieza en 0 y va hacia el infinito, pero sobre el eje Y. Aquí lo tenemos. Es un intervalo que comienza en 0 y va hacia el infinito. O sea que podemos decir que el rango de nuestra función es el intervalo cerrado abierto 0, infinito. Y su gráfica es esta, la que conocemos nosotros como una parábola o la gráfica de una cuadrática. Es una parábola, en este caso, cóncava hacia arriba y que tiene su vértice en 0,0. Claro, porque es que cuando tengo mi función como una máquina, puedo pensar que si hubiéramos dibujado aquí al 0, le íbamos a asignar el 0. O sea, es una función que tiene esta forma y que pasa por el punto 0,0. Veamos otro ejemplo.